¿Habéis visto alguna vez un camión sin tubo de escape? Ahora sí, porque lo tenéis a mis espaldas. Se trata de un camión 100% eléctrico. Es el primero que opera en un puerto y lo hace en el nuestro, en el puerto de Valencia. ¿Que cómo funciona? Hoy tenemos a Jesús Daniel con nosotros, las manos privilegiadas que conducen este camión. Hola Jesús, ¿cómo funciona? ¿Cómo se carga este camión? Mira, este camión tenemos aquí un cargador de 43 kilovatios hora. Podríamos cargar en continua o en alterna. En este caso este es de alterna, con lo cual una carga del 100% de la batería oscilaría entre las 4 y 6 horas, depende cómo esté la batería. Y también podemos cargar en otro tipo de cargador con unos transformadores de hasta 250 kilovatios hora, que eso estaríamos hablando que en una hora podría estar, hora y cuarto, podría estar de 0 a 100% la batería cargada. ¿Y qué autonomía tiene? La autonomía ronda los 300, sí que es verdad que esto es una unidad que Volvo nos ha dejado y es una demo, es de demostración, es una prueba y consta de un paquete de 6 baterías de 540 kilovatios hora. Esto no lleva un motor a combustión y lleva 3 motores eléctricos en una disposición de 2 arriba y 1 abajo. Este camión de mercancías está diseñado para hacer que la vida cotidiana sea aún mejor con una huella de CO2 mínima. Tiene 490 kilovatios de potencia continua y una autonomía de hasta 300 kilómetros. Además, cuenta con 6 baterías de 90 kilovatios hora para una capacidad total de 540. El Volvo FH Electric llega a los puertos para transportar grandes cantidades de alimentos, productos y materiales industriales de manera rápida y cómoda entre puntos logísticos y ciudades. El presente ya es eléctrico y ello implica un avance formidable en la sostenibilidad y en el respeto por el medio ambiente. El sector en general, aunque a veces hay quien no lo quiere ver así, estamos muy implicados con la descarbonización y en los que estamos aquí dentro del puerto pues copiamos a nuestro hermano mayor. Valencia Port hace una lucha continua para ser los estándares más altos de descarbonización y nosotros intentamos estar a la altura. Ya lo sabéis, este camión 100% eléctrico es un ejemplo más de la apuesta que hace el puerto de Valencia en avanzar en el uso de energías limpias con el compromiso de Valencia Port 2023 cero emisiones.